Bueno, para los que recién han llegado, muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Entonces, estamos tomando en cuenta nuevamente la primera ley de Newton, ¿sí? Y esa primera ley de Newton tiene dos condiciones de equilibrio precisamente. Una primera condición es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a cero, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Una segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto O y con el sentido de rotación antihorario como positivo debe ser igual a cero. Recordemos que todo momento o torque es igual a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo por la distancia o brazo que está en función, en relación al punto de referencia o punto de apoyo. Entonces, vamos a basarnos ahora en esta segunda condición de equilibrio en esta clase. Para eso vamos a ir recordando la parte teórica, vamos a compartir pantalla y tenemos lo siguiente en cuanto a ese documento, al cual les voy a también a pasar, ¿no? Les voy a pasar justamente por vía, por la plataforma para que puedan tomar en cuenta esta relación, ¿ya? Aquí tenemos entonces lo que corresponde a una segunda parte de lo que es estática o equilibrio de cuerpos sólidos, ¿no? Y tenemos momentos de una fuerza, ¿no? Momento o torque, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que se maneje. Nos dice esta situación de equilibrio, ¿no? Tenemos dos situaciones en cuanto a lo que es el equilibrio. Primero, reposo, o sea, el objeto no se mueve, o sea, no se traslada ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. Entonces, a esto se le llama sumatorio de fuerzas igual a cero, sea en el eje X o en el eje Y, ¿no? Como estábamos indicando anteriormente, ¿no? Entonces, toda la sumatoria, la suma de fuerzas, debe ser igual a cero. Y la otra situación es cuando el cuerpo no gira, ¿no? El que estamos viendo ahora precisamente, no debe tener un giro, o sea, no debe tener un momentum o rotación o lo que denominamos torque. Por lo tanto, la sumatoria de momentos debe ser igual a cero, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, esas dos situaciones que podemos encontrar en ese tipo de equilibrio. Bueno, como decíamos anteriormente, también la velocidad constante y la aplicación de precisamente la aplicación de una fuerza constante hace que haya una velocidad constante, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a tomar en cuenta esa situación. Tenemos como 10 minutos, vamos a engancharnos nuevamente después cuando se acabe el tiempo, ¿no? Vuelvo a repetirles eso. Entonces, tenemos esta situación en cuanto a el momento de una fuerza, ¿no? O sea, estamos hablando del giro que puede tener un cuerpo. Con este giro, reitero, el giro tiene que ser en el sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario a los agujas del reloj, como positivo. Así es como se ha definido, ¿no? Este efecto hará pues que una fuerza respecto a un punto de apoyo hará que el cuerpo tenga movimiento de rotación, comience a girar, ¿no? Y aquí tenemos precisamente lo que corresponde al momento, es igual a la fuerza por la distancia. Aquí hay una F de más precisamente en este trabajo, ¿no? D es la distancia que debe ser perpendicular, igual también la fuerza, ¿no? Respecto a la línea de acción que tiene esa fuerza, ¿no? Siempre debe ser perpendicular. Aquí está el sentido antihorario, como les decía, ¿no? Ahí está el sentido antihorario. Y bueno, aquí podemos observar que el sentido antihorario será positivo, en el sentido igual que las agujas del reloj será negativo. Esto lógicamente es una definición por convención, ¿no? Así hemos quedado en lo que corresponde. No olvidemos que también que la dirección siempre de la fuerza que vamos a aplicar debe ser perpendicular al plano, a la línea de acción, ¿no? Seguimos. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense esta situación. Aquí tenemos tenemos un bloque el cual tiene un giro, fíjense. Si yo aplico en este bloque que está sostenido en un punto ahí, ¿no? Precisamente como una especie de pivot, ¿no? Entonces, hará de que precisamente si yo hago esta fuerza, este cuerpo va a girar en ese sentido, ¿no? Y va a ser en sentido antihorario, en el sentido contrario a los del reloj. Y lógicamente en un punto dado se va a invertir esa fuerza, ¿no? Primero va a ir arriba y una vez que está allá abajo va a ser hacia abajo, lógicamente, ¿no? Ahí tenemos entonces esa distancia desde el punto de acción, o sea, el punto de referencia o de apoyo,
Respecto a la distancia, bueno, respecto a esa fuerza que está siendo aplicado, va a ser la distancia que se tiene, ¿no? Todo momento, lógicamente, estará dado por esta relación, ¿no? Momento en el punto A, suponemos que está aquí en el punto A, es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? La fuerza dada en newtons y la distancia dada en metros, ¿no? Esto, pues, será, pues, unidades internacionales, ¿no? ¿Qué más podemos indicar? A ver, dice cuando la línea de acción de F pasa por el centro de giro. O sea, ¿qué pasa cuando pasa por aquí, por el centro de giro? Lógicamente, esta línea de acción tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, ¿no? A veces las basas, las cuales aplicamos fuerza, se llegan a deformar, pero tiene que pasar por el centro de acción precisamente de lo que corresponde a esta base o este cuerpo que está siendo tratado por una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí, lógicamente, si la fuerza está sobre la misma línea de acción, este momento es negativo. ¿Sí? Es negativo porque pasa precisamente por lo que corresponde. Entonces, la distancia respecto a eso va a ser igual a 0 también, ¿no? Entonces, ahí tomaremos en cuenta que esta fuerza siempre debe ser perpendicular, o sea, paradito a la línea de acción, ¿no? Si tiene el mismo sentido que la línea de acción, entonces esta fuerza se hace igual a 0. ¿No? Por más que tengamos que aplicar, entonces todo lo que corresponde al momento va a ser igual a 0. ¿Qué más? A ver, veamos otra situación, ahí cuando la fuerza toma un ángulo D, ¿no? Aquí tenemos precisamente una fuerza que tiene sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? ¿Cuál de las dos fuerzas vamos a tomar en cuenta? A ver, si hacemos una descomposición de los ejes X, Y de esta fuerza, según este gráfico, lógicamente la que vamos a considerar no va a ser la fuerza en función a X, sino va a ser la función, la fuerza en función a lo que es Y. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que está perpendicular a la línea de acción. Este no, este tiene el mismo sentido que la línea de acción, por lo tanto es 0. Entonces, esa es la fuerza que se considera. Ustedes saben que por descomposición vectorial esto llega a ser cateto opuesto, lógicamente, ¿no? Y al ser cateto opuesto, entonces es la función trigonométrica seno, según lo que habíamos visto en un acápite anterior, precisamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos eso. Y esta será la distancia respecto precisamente a la fuerza en Y, ¿no? Fuerza por el seno de alfa va a ser entonces la componente de esta fuerza. Y esa es la fuerza que se va a tomar en cuenta, ¿no? Por lo tanto, si hacemos esta situación, podemos observar lo siguiente. Miren, en momentos respecto a un punto A, o sea, ese es el punto A de referencia, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos en respecto a esta fuerza? Tenemos dos fuerzas. Uno en función a lo que es la distancia, en función a lo que es la fuerza en y otra es esta otra fuerza en función a lo que es también el eje X, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual a fuerza por seno de alfa, que llega a ser esta fuerza descompuesta, por la distancia que hay desde el punto A hasta la línea de acción de esta fuerza, ¿no? Más lo que es la fuerza en el eje X, que llega a ser fuerza por coseno de alfa, pero ese está multiplicado por 0 porque la distancia que lleva sobre el punto de acción no es un valor, sino es 0, ¿no? Por lo tanto, va a ser por 0. Y esto automáticamente se vuelve 0. ¿No? Por lo tanto, no olvidemos hacer este tipo de análisis cuando tenemos una fuerza en los dos ejes. Fíjense esta otra situación. Lo mismo ocurre, ¿no? Aquí tenemos fuerzas de acción precisamente y la distancia lógicamente va a estar dada en función a esto. Si nos dan esta distancia, entonces tenemos que encontrar esta distancia en función al ángulo, ¿no? Por, si ustedes quieren, por Pitágoras, para que podamos encontrar esta distancia, ¿no? Y ya sabemos que la distancia va a estar en función a lo que es, como es precisamente un cateto opuesto al ángulo de referencia que vamos a tener aquí, ¿no? Va a ser entonces la función seno, automáticamente función seno, ¿no? Y ahí tenemos entonces la fuerza por la distancia del seno de alfa, ¿no? Así, de forma bien sencilla vamos a poder deducir esas fuerzas. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasa cuando tenemos un par de fuerzas? O cupla, así se denomina, ¿no? Bueno, que es un par de fuerzas de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Esto hará, digamos, que este cuerpo gire, ¿no? Aquí en el sentido antihorario, por ejemplo, ¿no? Hará que gire. Entonces, eso le va a dar precisamente una velocidad constante y pues esto implicará pues
que estamos hablando de una especie de equilibrio en base a lo que es un momento. Aquí tenemos distancia media. Y bueno, de esta distancia media podemos encontrar que para una cupla es igual a la fuerza por la distancia en referente al punto B. Se lo toma como si fuera uno solo, pero de forma, digamos, total, ¿no? Fuerza por D. D medios más D medios es 1. Entonces, ahí tendríamos D nomás, ¿no? Entonces, para una cupla, para un par de fuerzas, entonces de la misma intensidad, entonces se obtiene esta relación matemática que tenemos, ¿no? Bueno, esto es para una cupla que es independiente del centro de giro precisamente de lo que se refiere aquí en este caso, ¿no? Aquí vemos algunos casos, algunas aplicaciones, algunos ejercicios de aplicación precisamente que tenemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta esfera, ¿no? Que sería el punto de apoyo que se tiene respecto a este bloque, ¿no? Esta listón, digamos, ¿no? Y bueno, hay puntos de apoyo precisamente, el punto A lo tenemos, y aquí de este punto A hasta el extremo tenemos una distancia de 3 metros, y desde el punto A hasta el otro extremo, a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos 4 metros. Aquí se van a aplicar diferentes fuerzas, aquí hay 40 newtons, y al otro lado tenemos una fuerza que es la que nos está preguntando. ¿Cuánto será la fuerza en este cuerpo para lógicamente todo esté en equilibrio? O sea, este cuerpo no gire, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, lógicamente, aplicar bien lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Aplicar muy bien el diagrama de cuerpo libre. Y bueno, una vez que ya tenemos eso, vamos a aplicar entonces lo que corresponde a la segunda condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a momentos respecto a este punto A de apoyo, ¿no? Bueno, y este debe ser igual a 0. Por el lado tenemos lo que corresponde a la sumatoria de momentos, ¿no? O sea, tenemos este sector, ¿no? Aquí, 40 newtons por 3 metros, ahí está, 40 newtons por 3, y este debe ser igual a el otro momento que está en aquí, ¿no? Que es en este lado, la parte derecha. Tenemos 4 metros por F. De esta relación, lógicamente, como está en equilibrio, entonces despejamos F. Esto que estamos multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos entonces 40 entre 4, que sería 10. 10 por 3, 30. Por lo tanto, la fuerza de que va a equilibrar precisamente todo el sistema va a ser de 30 newtons aplicado en el otro extremo precisamente de esta base, ¿no? Entonces, como podemos